Si eres papá o mamá y sientes que alguna vez te ha faltado la disciplina o alguna vez te has llamado indisciplinado o alguna vez has pensado que las disciplinas no son para ti, pues este video te conviene verlo. Porque de hecho yo durante muchos años pensé exactamente lo mismo. ¿Tú sabes cuántas veces yo pensé que la disciplina no era lo mío? O sea, ¿tú sabes cuántas veces yo estuve buscando mucha información, pero muchas, cursos, libros? Me inscribí a cuantas newsletters salían sobre el tema y no lograba encontrar esa, como esa chispa o ese remedio que me pasara de una persona indisciplinada a una persona de disciplinas impecables. Y yo no sé si te vas a identificar con esto que te voy a contar, pero yo creo que el primer problema que yo tenía en ese tiempo era que yo pensaba que el problema era yo. O sea, yo me daba muy duro porque yo no lograba cumplir con las disciplinas como pensaba que se necesitaban cumplir. Y yo vivía siempre con esa mentalidad o no con esa mentalidad, yo vivía siempre con esa pregunta que me la hacía constantemente y era, ¿cómo, cómo uno aumenta la fuerza de voluntad? O sea, cómo le harán esas personas que tienen esas disciplinas súper impecables, que a las 5 de la mañana ya han hecho una cantidad de cosas, que son las 9 de la mañana y prácticamente lo que les falta es correr una maratón? O sea, ¿cómo le harán esas personas? Y uno los ve y es todo el tiempo. Yo las admiraba muchísimo. Y ahora te voy a decir por qué digo que las admiraba. Pero las admiraba muchísimo y no sé si te pase lo mismo, que yo siempre veía a esas personas y decía, oiga, sorprendente, ¿cómo le hacen? Yo quisiera hacer lo mismo. Y hay algo importante y era que yo vivía siempre bajo la idea de este mensaje, no sé si lo has escuchado, del no pain, no gain. O sea, que si no dolía, no servía. Yo vivía con ese tema, o sea, que tenía que entrenar duro, que si quería hacer ejercicio tenía que entrenar al fallo, tenía que entrenar como si no hubiera un mañana. Y claro, tú veías en ese entonces mi Instagram y mi Instagram estaba lleno de puros influencer fitness, eh, de puros entrenadores, coach, motivadores. O sea, ese era todo mi algoritmo, por decirlo así. Eso era lo que yo veía constantemente. Pero yo nunca me había puesto a detallar, como que con más calma, quiénes eran las personas que yo admiraba y a las cuales seguía. Y quiénes eran esas personas como las que yo decía, venga, yo quisiera ser así. Nunca me había hecho la pregunta, pero cuando hice el examen, yo me di cuenta que todos, la mayoría eran solteros, la mayoría tenía mucho más tiempo que el que yo tenía, y además de eso, la gran mayoría tenía comodidades que yo no tenía. Alguien que les preparaba la comida, tenían un entrenador personalizado, o sea, tenían muchas comodidades que yo no tenía. Entonces un día yo hice algo muy simple y es algo que te lo quiero súper recomendar. Y es que puse los pies en la tierra. O sea, yo dije, bueno, yo tengo dos opciones. Yo quiero mejorar mi cuerpo, yo quiero verme y sentirme bien. Es cierto, yo lo quiero lograr, pero tengo dos caminos. Número uno, sigo simplemente viendo y deseando y admirando a personas que tienen más comodidades que yo, tienen más tiempo, son solteros, etcétera. O pongo los pies en la tierra, me pregunto primero, oiga, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi estilo de vida? Y de esa manera pues armo el plan que se ajuste a mí. O sea, yo en ese momento cuando empecé porque ya yo estaba cansado de frustrarme, ya yo estaba cansado de arrancar un plan y dejarlo, ya yo estaba cansado de que lo que hacía yo no lo podía aguantar ni una semana. Entonces yo dije, bueno, ¿quién soy yo? Y esa es la primera pregunta que yo te digo que te hagas si tú quieres volverte una persona disciplinada. Porque es que escúchame esto, tú no vas a poder cumplir tus disciplinas, tú no vas a poder ser impecable en tus disciplinas si tú estás metido en los zapatos de alguien que no eres tú. A ver, y te lo explico fácil. Cuando yo me pregunté quién soy yo, te voy a contar. Yo soy papá de 3 hijos. Mis 3 hijos hacen homeschool.
El tutor, el profesor, el guía, somos mi esposa y yo. Adicional a eso, nosotros trabajamos desde casa. Adicional a eso, en casa no tenemos a nadie, a una empleada de servicio. Las cosas del hogar las hacemos nosotros. Entonces, quiero que te imagines por un momento como yo lo pensé en ese momento. Yo dije, bueno, si yo estoy siguiendo el plan de ese coach, de ese motivador, de ese influencer o de ese famoso, que tiene tiempo, que tiene quien le cocine, que tiene quien le haga las cosas en la casa, que sus hijos están en un colegio siendo atendidos y guiados por un profesor, pues es obvio que voy a vivir frustrado. O sea, ahí me empecé a dar cuenta que el primer paso para uno lograr ser disciplinado es ponerte en tus zapatos, poner los pies en la tierra y empezar a decir, bueno, tengo que diseñar, es un plan de disciplina, sí, pero que se ajuste a mi vida y no al revés. Cuando yo puse los pies en la tierra, yo dije, pues obvio, con razón que antes yo no podía cumplir y yo no podía ser disciplinado. Y es que yo me estaba comparando con alguien que se levanta y en lo único que piensa, por ejemplo, una de sus preocupaciones es, voy a qué horas voy al gimnasio que no esté tan lleno y se puede acomodar fácilmente en cualquier bloque. Mientras que un influencer, un famoso de estos, pues se levanta y tiene todo el tiempo, pues imagínate, yo tengo que levantarme muy temprano porque yo tengo que organizar mi día para las clases de mis hijos, para llevar a mis hijos a entrenar su deporte, para hacer ejercicio yo, para preparar mis comidas, para preparar las comidas de toda la familia, para trabajar con mi esposa en equipo en las cosas del hogar. O sea, somos vidas muy diferentes, tenemos vidas muy diferentes. Entonces, cuando yo puse los pies en la tierra, fue donde dije, venga, o sea, esto ya entendí dónde estaba el primer problema. Cuando yo entendí dónde estaba el verdadero problema, y era que yo estaba asumiendo que podía cumplir con el plan de alguien muy diferente a mí, se me quitó la culpa, porque yo ya dije, oiga, o sea que yo no es que sea indisciplinado, o sea, yo no es que tenga un problema en la cabeza o tenga una cadena ahí de indisciplinas. No, lo que pasa es que yo estoy tratando de hacer un plan que no se ajusta a la vida mía. Obvio, ¿quién va a poder cumplir? Es como pedirle a un delfín que se suba a un árbol de estos. Obviamente vas a decir, tonto el delfín, pero es que el delfín no tiene los zapatos, como estoy hablando yo, para esto. Los zapatos del delfín se miden en el mar, en el océano. El principio para ser disciplinado, para cumplir con un plan, es que las herramientas que yo utilice estén hechas para mi vida y no al revés. Y algo que le pasa a la gran mayoría de papás y mamás es que a veces no ponemos los pies en la tierra y seguimos tratando de jugar con las herramientas que le funcionan a un soltero. Claro, como tú estás en los zapatos de papá, esa es tu vida, eso es lo que tienes que hacer todos los días, pero te tratas de poner los zapatos del influencer que tiene tiempo, del soltero que tiene tiempo, pues obvio que todo el tiempo te estás sintiendo culpable, todo el tiempo te estás diciendo que indisciplinado, mire, me dije que hoy iba a hacer esto y no lo cumplí. Es que es obvio, son vidas completamente diferentes. Por eso yo te digo algo, antes de pensar en gimnasio, en ejercicios, en planes, tú tienes que encontrar esa, ese, ese estado donde te liberes de la culpa. Y la pregunta que hace que uno se libere de la culpa, o sea, que uno no arme planes donde definitivamente va a fracasar, es ¿quién soy yo? Porque ese es el primer paso real que abre los ojos, que libera, como dice, como está escrito en el libro grueso. La verdad te hace libre. Entonces, cuando tú te pones en tus zapatos correctos, ya sabes que vas a poder entrar o diseñar el plan que se ajuste y no al revés, no vas a tratar porque es que mire, a uno como papá, cuando uno no se pone en sus zapatos, el primer problema es que uno puede andar con el sentido de culpa, pero el otro problema es que si uno no sale de ese sentido, uno puede empezar a quejarse y luego de quejarse siendo un desagradecido con la vida como papá, porque uno simplemente anda teniéndose en la vida de alguien que ya no es uno.
Y en una vida de desagradecimiento es imposible que haya mejoramientos, es imposible que haya superación, es imposible que uno logre lo que uno se propone. Entonces el primer paso real que tiene que dar un papá o una mamá que quiera transformar su cuerpo, su salud, que quiera sentirse muy bien, no es entrenar, inscribirse al gimnasio, ir a hacer el mercado saludable. No, lo primero que necesita un papá o mamá es liberarse del sentido de la culpa, ¿sí? Porque yo entendí que la culpa paraliza, o sea, cuando yo hacía esos planes que no se ajustaban a mi vida, pues obvio que yo a los 2, 3 días estaba con, no hago lo que me propuse, no puedo cumplir con el plan, ¿por qué? Entonces la culpa lo que hacía era que me paralizaba y yo duraba 3, 4 días en el plan, en el ejercicio, en lo que fuera, y a los 3, 4 días lo estaba abandonando porque yo tenía el concepto del no pain, no gain, del que te tienes que entrenar al fallo, del que tienes que hacer esfuerzos increíbles. Entonces la culpa me terminaba paralizando y yo decía, bueno, pues quizás entonces esto no es para mí. El problema es que yo no decía que el problema fuera el plan, el problema era que yo pensaba que el problema era yo. Entonces terminaba paralizándome y terminaba haciendo nada. O sea, si yo podía hacer poquito, no lo hacía porque yo estaba en esa filosofía de perfeccionismo, ¿no? Es que así es, porque la persona que yo veo, así es que lo hace. Y yo, si quiero esos resultados, tengo que hacerlo así. Y si no lo hago así, pues no hago nada. Ese es el problema de la culpa. Y eso es lo primero que tiene que hacer un papá o una mamá que tenga un estilo de vida parecido al mío. Y es que espere. O sea, yo no tengo que sacrificarme como se sacrifica un deportista, un atleta, alguien que va a hacer un campeonato. No, porque mi vida es algo completamente diferente. Y ahí empieza a ocurrir algo fantástico y es que uno sale de esa mentalidad de esfuerzos grandes y empieza a entender que incluso así el camino sea de 100 pasos, si yo hoy puedo dar uno, pues ese uno vale, porque igual uno ya me quedan 99, ya por lo menos no me quedan 100. O sea, uno empieza a encontrarle valor cuando uno se sale de esas vidas en las que uno no puede encuadrar ya. eh, Uno simplemente dice, oiga, pues si hoy puedo dar 2 pasos, los doy y fantástico, y mañana sumo otros 2 más, entonces ya llevo 4. Y si yo mantengo esto durante 7 días, ya sumé 14, luego ya no me faltan 100, sino me faltan 86. O sea, uno empieza a encontrarle valor y empieza a emocionarse por los trabajos pequeños, por las tareas pequeñas. Y lo otro importante que pasa cuando tú haces este examen, como yo te lo estoy diciendo que lo hice, es que, a ver, uno deja de preguntarse, ¿qué puedo hacer hoy? Porque es que yo te digo algo, o sea, un entrenamiento fuerte como si no hubiera un mañana, una dieta súper estricta, tú lo puedes hacer un día. La pregunta es si lo puedes mantener todos los días. Y esa fue la siguiente pregunta que yo me hice, o sea, de nada sirve que yo trate de seguir esos planes donde los entrenamientos son tan fuertes. La pregunta que yo me tengo que hacer no es si lo puedo hacer un día, porque quizás yo me organizo y lo puedo hacer en un día. La pregunta es si yo lo puedo mantener siquiera un mes, 2 meses, 3 meses. Esa pregunta ya es mucho más liberadora porque ahí ya uno no empieza a decidir por emoción, ya uno no empieza a comprar planes, retos, a inscribirse en gimnasios por emoción, sino que ya uno dice, yo voy a poder darle verdadera continuidad a esto. Y algo importante, le voy a poder dar continuidad sin tanto estrés, porque aquí viene el otro punto, que en algún momento haré un video de eso, y es que a veces los papás y mamás nos metemos en planes que nos hacen dormir menos o nos hacen llegar más tarde a la casa porque simplemente son un estrés, trancón, una cantidad de cosas. Y eso hace que al final tú termines abandonando. Entonces, esa pregunta de ¿qué puedo hacer yo hoy versus qué puedo hacer yo todos los días? Define cuál plan realmente vas a poder seguir y continuar. Se nota una gran diferencia entre los métodos que funcionan en teoría y los métodos que funcionan en la vida real. Cuando yo vi esto, yo dije, claro, o sea, ese método de ese influencer, de ese famoso,
Al parecer funciona, pero la pregunta es si funciona en la vida de un papá como yo. Y aquí no vienen cuentos de que es que te tienes que esforzar, Eduardo, y es que si tú no lo haces por ti, nadie lo va a hacer. O sea, eso es cierto. A la final, si yo no lo hago por mí, nadie lo va a hacer. Pero es que yo ya tengo una vida que también amo. Yo amo a mis hijos, yo quiero hacer homeschool con ellos, yo amo estar en mi trabajo, en casa. Entonces yo no puedo descuidar todas esas responsabilidades, pero también todos esos amores que yo tengo no los puedo descuidar porque ya hacen parte de mi vida como papá y sumado a eso son una responsabilidad. Si yo no puedo tratar de borrar todo eso e irme a meterme en un plan que prácticamente me está pidiendo olvídate de eso. No, yo tengo más bien que cerrar el capítulo y decir, ok, esto será para personas diferentes a mí, es para personas diferentes a mí, yo voy a encontrar el plan que se ajuste a la vida mía. Pero ¿sabes algo? Aquí hay un problema o aquí hay un reto. O sea, cuando uno empieza a tratar de encontrar el plan que se ajuste a la vida de uno, si nosotros, o sea, encontrar un plan que se acomode a esta típica vida que muestran los influencers, que muestran los famosos, pues es fácil, ¿no? Porque esos son los que abundan. Las redes sociales hoy en día, pues siempre muestran la mejor cara. O sea, yo siempre digo que las redes sociales hoy muestran lo que a ti te gustaría tener, pero no tienes a la final, ¿no? Porque hay mucho filtro y hay muchas cosas. Pues yo creo que no serán todos, pero la gran mayoría es así. Y todos terminamos en redes sociales siguiendo los planes, las cuentas, los perfiles que muestran lo que a mí me gustaría tener que aún no tengo. Y entonces siempre, si lo miras, lo que a mí me gustaría tener pero aún no tengo, siempre es una mentalidad de que me salgo de mis zapatos y empiezo a caminar a pies descalzo porque me la paso mirando son los zapatos que me gustaría tener y no aprovecho o no utilizo los que ya tengo. Es algo así. Entonces, aparece un gran problema y es que encontrar estos planes así que se llaman perfectos abundan. De manera que encontrar ese tipo de personas pues es fácil. La pregunta es si va a ser fácil ahora encontrar el entorno que se contente con poco. Ojo lo que estoy diciendo, que se contente con poco y que crea que con poco se pueden lograr grandes cosas. Y yo estoy seguro que ahí puedes decir, pero Eduardo, que se contente con poco. O sea, eso lo hemos escuchado muchas veces que es mediocridad. Y es que mira, yo creo que la mediocridad ha sido malentendida. Para mí la mediocridad no va con cantidad y poco es de cantidad. Y la mediocridad como la excelencia no van enfocados en cantidad. Y cuando yo digo conténtate con poco, no te estoy diciendo mediocre. ¿Por qué razón? Porque poco es de cantidad y la mediocridad y la excelencia no tienen nada que ver con la cantidad. La mediocridad y la excelencia tienen que ver con calidad. De manera que si tú haces poco, pero lo haces con calidad, eres excelente. Porque ¿de qué sirve hacer mucho, pero no hacerlo con calidad? Entonces, cuando yo creo que la excelencia o la mediocridad tienen que ver con cantidad, caigo en esa trampa de que nada me es suficiente y de que tengo que hacer muchísimo en el día para poder ser excelente o para poder ser exitoso. Y por eso mucha gente anda encadenada en esa carrera de que nada me es suficiente, nada me alcanza, porque no han entendido todavía que la excelencia o la mediocridad no tienen que ver con cantidad, sino con calidad. Entonces, cuando yo sé y entiendo esto, digo, ok, o sea que sí me puedo contentar con poco, porque yo ese poco lo estoy haciendo con mi mejor esfuerzo, lo estoy haciendo con calidad. Es ahí donde aparece algo clave y es que uno dice, venga, si yo quiero contentarme con poco, pues tengo que también ser o estar rodeado de un entorno que piense igual, porque es que va a ser muy difícil poder meterse en esta filosofía si tú estás rodeado del tipo de gente que nada le es suficiente.
sea, obviamente te van a decir mediocre, obviamente te van a decir es que no, o sea, ¿cómo vas a correr 1 kilómetro? Ok, si lo que yo puedo hacer es eso. No, ellos van a sentir que lo que necesitan es correr la siguiente maratón, ve, pero yo soy papá, mis hijos tienen partido de fútbol, los quiero ir a ver y ese día es la maratón, no voy a hacer la maratón, yo no soy ningún deportista, prefiero seguir corriendo si es lo que me gusta, a mi ritmo, 500, 1 kilómetro diario, no importa, o sea, lo importante es que yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo acomodado a mi vida. Encontrar un entorno que piense así es difícil. Es muy, 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 muy difícil, porque todo el mundo ya compró la trampa o ya cayó en la trampa de pensar que tiene que hacer demasiado, demasiado. Entonces, obviamente cuando yo hice todos estos análisis, el mayor problema que realmente tuve fue encontrar ese entorno y sobre todo que hoy uno empieza a buscar información. Entonces yo empecé a tratar de investigar información porque yo decía, venga, o sea, ¿será que con poco se puede lograr mucho? Y hay un libro muy bueno que te recomiendo, que fue el que me generó más como la curiosidad y como que me generó la duda de, oiga, es cierto, o sea, yo no necesito hacer mucho. Y se llama Hábitos Atómicos. Te recomiendo leerlo. En ese libro fue donde a mí yo empecé a decir, oiga, o sea, claro, ya entendí por qué a mí me cuestan tanto las disciplinas. Y es porque las disciplinas yo las trato de cumplir con esfuerzos grandes. Eso fue lo que me generó a mí y seguí buscando mucha información, pero ¿saben cuál es el problema? El problema es que hoy en día la información es gratis, pero está en desorden y hay muchísima. Entonces ya uno no sabe por dónde comenzar. O sea, ese es el problema de, yo digo que de todo el mundo, y en especial de papás y mamás, por ejemplo, que quieren bajar de peso, que quieren controlar peso, que no saben por dónde empezar. Hay miles de dietas, hay miles de retos, hay miles de planes, pero ¿cuál es el que se me acomoda? ¿Por cuál comienzo? ¿Cómo es el orden? ¿Por dónde debería comenzar? Por eso fue que nosotros creamos la membresía de Fit Family en casa, que nosotros decíamos, nosotros queremos un sitio, un entorno que le pueda ayudar al Eduardo de hace unos años atrás, que no tenía el cuerpo que le gustaba, no tenía la salud que le gustaba, no se sentía bien consigo mismo, quería lograr, quería superarse, pero que no sabía por dónde comenzar. Entonces nosotros dijimos, vamos a crear un entorno que le permita a ese papá como el Eduardo de hace unos años, que tiene ganas, pero que no encuentra el plan y que de tanta información ya no sabe cuál agarrar. Entonces creamos la membresía de Fit Family en casa. Ese es como el Netflix para los papás y mamás ocupados. Es como el Netflix del bienestar, porque nosotros dijimos, ahí no vamos a meter mucha información. Recuerda que nosotros somos de la mentalidad de él, con poco puedes lograr mucho. No vamos a meter mucha información, vamos a meter calidad de información, que es algo muy diferente. Vamos a poner lo que realmente le funciona a un papá o a una mamá como nosotros, que tiene muchas ocupaciones en el día. Y lo vamos a poner en orden, es decir, en orden. Si tú quieres bajar 1 kilo por semana, este es el curso que debes hacer y lo que debes hacer ahí es lo único y con eso te va a funcionar. Si tú tienes solo 10 minutos para hacer ejercicio, esto es lo que deberías hacer. Si tú no tienes nada de tiempo, así deberías organizar tu tiempo. Si a ti te gustan las recetas fáciles, rápidas, que no necesitan mucho tiempo en cocina, te dejamos, o sea, todo bien organizado. Pero a mí lo que más me gusta de Fit Family en casa es algo que a nosotros nos ayudó demasiado. Y yo les voy a decir algo, para uno poder lograr transformar el cuerpo, tiene que transformar la mentalidad. Y eso fue algo que nosotros dijimos, eso tiene que ir incluido ahí en la membresía, porque es ese espacio que le permita a las personas que ingresen a la membresía no solamente transformar su cuerpo, sino transformar su mentalidad, pensar diferente, vivir más felices, más motivados. De hecho, tenemos un objetivo con Fit Family en casa y es que Fit Family en casa sirva de vehículo para llevar almas al cielo. Eso es algo que nosotros queremos,
Que los papás que entren a Fit Family en casa mejoren su conexión con sus hijos, con su familia, con su cuerpo, se sientan bien consigo mismos, pero que mejoren su conexión con Dios primero. Y las cosas van a ser mucho más fáciles. Entonces, el objetivo con Fit Family en casa, la membresía, finalmente no es transformar solo cuerpos, es transformar la forma en la que nosotros nos tratamos a nosotros mismos. Es dejar de vivir con culpa, es dejar desagradeciendo y quejándose de la vida de papás porque nos la pasamos es viendo la vida de otros. Es entender que cuidarnos también es parte de nuestra responsabilidad. O sea que sí se puede, como yo digo, pasar de cuerpo de papá a cuerpo de, oh diablos, es papá, o sea, no está acostumbrado a que el papá tiene panza, que la mamá tiene llanticas y como que digan, oh diablos, qué cuerpo. Ese, esos son los objetivos con la membresía de Fit Family en casa. Así que si algo de lo que dije hoy resonó contigo, si algo de lo que yo dije hoy como que dice, oiga, este modo de pensar es diferente, pero como que me ayuda, como que me tranquiliza, como que me da calma, pues creo que estás en el lugar adecuado. Lo único que yo te recomendaría es que te quedes cerca de un tipo de contenido como estos, cerca de un tipo de entorno como estos. ¿Por qué razón? Porque yo siempre digo que si tú quieres saber si el consejo que te dan o si lo que escuchaste viene de Dios, solamente hazte esta pregunta. Cuando tú escuchas ese consejo, ¿te da calma? ¿Te transmite paz o te estresa?